fingiendo que todavía estaba aquí. Después del trabajo, no tomé el autobús. No fui a casa. Solo caminé. Por mucho, mucho tiempo. Hasta que el agua fría del mar me rodeó los tobillos. Solo entonces me di cuenta de que había llegado a la orilla. Era tarde. El viento nocturno traía un frío húmedo. Me quedé quieta un rato. Después de ese día, a menudo iba sola a la playa después del trabajo. Hasta que una noche, mientras estaba junto al agua, la pulsera que la abuela me dejó de repente se rompió. Entré en pánico e intenté recogerla. Pero estaba demasiado oscuro para verla. Una ola chocó, y las cuentas se arrastraron instantáneamente. De pie en el agua, parpadeé rápidamente y luego dejé de moverme por completo. Estos días, me había estado mintiendo a mí misma. Diciéndome que no había salido esa noche. Diciéndome que la abuela todavía estaba viva. Pero en este momento, esa frágil ilusión se rompió por completo. Finalmente entendí, con dolorosa claridad, había perdido a la abuela para siempre. Miré las olas que subían y bajaban, escuchando el incesante choque del agua, y de repente me sentí tan cansada. Di 2 pasos hacia adelante. El agua fría del mar me llegó al pecho, afilada como cuchillos. Me quedé quieta, en silencio. Después de ese día, siempre iría sola a la playa por un tiempo después del trabajo. Hasta que una vez, mientras estaba junto al mar, la cuerda de cuentas que mi abuela me había dado, que llevaba en la muñeca, de repente se rompió sin previo aviso. Me apresuré a atrapar las cuentas, pero era demasiado oscuro para ver claramente. Las olas se llevaron esas cuentas al instante. Me quedé en el agua, parpadeé varias veces y finalmente dejé de intentar. Durante este periodo, me había estado engañando a mí misma, engañándome de que no había salido esa noche, engañándome de que la abuela todavía estaba presente. Pero en este momento, todas esas ilusiones desaparecieron de repente. Me di cuenta claramente de que había perdido completamente a la abuela. Miré la superficie ondulante del mar y escuché el sonido de las olas chocando constantemente contra la orilla. De repente, me sentí extremadamente cansada. Di 2 pasos adelante, el agua, que me llegaba al pecho, estaba helada, penetrante hasta los huesos. Cerré los ojos en silencio, queriendo dormir así, tal cual. Pero detrás de mí, de repente, vino una voz llena de pánico que Ascher nunca había mostrado antes. «Vuelve aquí, Lumi». El mar estaba envuelto en penumbra. Mientras las olas rodaban, me presionaron contra los brazos de alguien. Una mano me sujetaba firmemente la muñeca en el agua, negándose a soltar. Incluso cuando me arrastraron de regreso a la orilla, esa mano nunca se aflojó. El último rayo de luz en el cielo desapareció por completo. Todo a mi alrededor cayó en total oscuridad. Moví mi muñeca a la débil luz y pregunté, ¿puedes soltarme ahora? Esa mano no mostró señal de soltarse. Pude sentir levemente los dedos cerca de mi muñeca temblando ligeramente. Levanté la cabeza lentamente, siguiendo esa mano hacia arriba, y encontré el rostro frío y sin emoción de Ascher. Con agua goteando de las puntas de su cabello, sus ojos negros reflejaban mi figura. Soltar para que puedas seguir saltando al mar. Lumi, ¿ibas a Zeta City solo para lanzarte al mar? Encontré su mirada y repliqué, ¿qué tiene que ver contigo? A lo lejos, se acercaban pasos apresurados. La voz familiar y algo frenética de Iris se mezclaba con ellos, ella realmente está junto al mar. Llegamos justo a tiempo, de lo contrario, algo realmente habría pasado. Parecía que no importaba el momento, Ascher e Iris siempre estaban vinculados. Pero esta vez no era solo Iris. También vinieron los 3 chicos de su grupo habitual. Lumi, corrió Iris, tú, incluso si estás molesta, aún nos tienes. Siempre puedes acudir a nosotros cuando estés triste. Iris seguía siendo tan brillante y hermosa como siempre. Todavía le gustaba interpretar el papel de inocente y comprensiva. Al ver su rostro, no pude evitar recordar aquel mercado nocturno cuando se cayó. Recordé esos mensajes implacables que me envió, junto a la fría lápida de la abuela. Un sentimiento,
difícil de describir pero tan doloroso, surgió dentro de mí. Aparté mi mano de la suya y les pregunté, ¿pueden dejarme en paz? Todos se congelaron. Iris me miró, atónita, como si no entendiera, ¿qué? No respondí. Lentamente aparté la mano de Ascher, arrastrando los pies para caminar de regreso. De repente, los chicos detrás de Iris se acercaron, rodeándome. Iris solo estaba tratando de consolarte, y esta es tu actitud. ¿Sabes a cuántos lugares fue Iris buscándote? Si no hubiera preguntado en las tiendas con Ascher justo ahora, te habría llevado las olas. ¿Y ni siquiera puedes decir gracias? Mi falda, empapada, estaba cubierta de arena. La miré por 2 segundos y pregunté, ¿alguno de ustedes me pidió que me salvaran? Hijo de puta, la grosería fue interrumpida por Ascher. Se paró frente a mí, bloqueando sus miradas. Me miró por 2 segundos, luego habló con una voz teñida de una emoción que no podía comprender del todo. ¿Por qué no me dijiste lo de la abuela? Encontré sus palabras tan burlonas. Miré hacia arriba y encontré los ojos de Ascher. La abuela tuvo un ataque al corazón. El día que sucedió, tú en realidad estabas allí. Ascher se quedó congelado. Bajo la expresión cada vez más fea en su rostro, continué en silencio. Tú e Iris me detuvieron en el mercado nocturno. Llegué a casa tarde. Ascher, por esa noche, ya no tengo abuela. De repente, el único sonido que quedaba era el viento. La brisa marina levantó los cabellos sueltos de la frente de Ascher. Se quedó allí aturdido por un largo tiempo antes de decir con voz ronca, ¿qué? El cielo se había oscurecido por completo. Me giré para regresar, y tras unos pocos pasos, Ascher me alcanzó. Esta vez, antes de que él pudiera hablar, hablé primero, Ascher. Vine a la ciudad Z porque no quería verte. No quería verte a ti ni a Iris. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tenías que aparecer y empeorar las cosas? Ascher se quedó congelado en su lugar. Quiso explicar algo, pero cuando nuestras miradas se encontraron, cayó de nuevo. Al final, colocó su chaqueta en mi mano, dio un paso atrás y dijo suavemente. Olvidaste tu chaqueta. Lumi, ve a casa y cámbiate, ¿de acuerdo? Me giré y regresé. Detrás de mí, pude escuchar a Iris, aparentemente llorando. Le preguntó a Ascher con voz temblorosa, Ascher, ¿realmente me odia Lumi? Ascher no dijo ni una palabra. Volví a mi casa de alquiler. Al cerrar la puerta, sentí como si todo el mundo se hubiera quedado en silencio. No encendí la luz, solo vi vagamente las pequeñas flores blancas de la camelia en la repisa de la ventana. No había cuidado bien la planta, estaba marchita y sin vida. Parecía que apenas ayer, la abuela aún hablaba conmigo. Había estado regando las plantas, lamentando lo rápido que estaba por graduarme de la secundaria. Recordaba vívidamente cómo, cuando dijo eso, sus ojos mostraban una húmeda reluctancia. Me enterré en sus brazos, diciendo, soy tu niña preciosa, siempre te llevaré conmigo a donde vaya. Pero en un parpadeo, la repisa quedó con nada más que la camelia blanca muriéndose. Ya no tenía a la abuela. No sé si fue porque se rompió la pulsera. Esa noche, la abuela no apareció en mis sueños. Esta vez, ni siquiera pude ver su figura. A la mañana siguiente, vi a Ascher en la entrada de mi vecindario. No dijo nada, pero como antes, me puso el desayuno y la leche caliente en las manos. Fue algo que dije ayer que no quedó claro. Miré a Ascher, no quiero verte más, y no necesito que me compres cosas, es tan difícil de entender. Al ver a Ascher, sentí que no podía controlar mis emociones. Y arrojé el desayuno. Repetí, ¿puedes dejar de molestarme, por favor? El desayuno cayó a sus pies. Ascher bajó la mirada y me miró en silencio durante 2 segundos, luego se agachó a recogerlo. Asintió levemente, lo entiendo. Después de ese día, Ascher no volvió a aparecer. Pensé que Ascher e Iris ya habían regresado a la ciudad ya. Hasta una semana después, cuando accidentalmente me corté la muñeca. Fue un corte superficial.
Mientras lo miraba distraídamente, Zoe, cargando un pequeño botiquín de primeros auxilios, corrió a vendármelo. Era una chica de mi edad, también asistiendo a la Universidad Z. Tras terminar de vendarme, miré el botiquín en sus manos y pregunté, ¿nuestra tienda tiene uno de estos? Zoe bajó la mirada y acomodó las cosas. Dijo casualmente, «Oh, ¿esto? El chico que viene a la tienda a buscarte me lo dio». Me congelé de repente, ¿qué chico? Zoe pausó un segundo, el chico que siempre viene a buscarte, todavía está parado afuera de la ventana, bastante guapo. Seguí la dirección que señaló Zoe. No había nadie fuera de la ventana clara. Zoe guardó el botiquín y me recordó, no es grave, solo no lo mojes durante los próximos días. Pero dime, ¿qué relación tienes con ese chico? No sabes lo desesperado que estaba cuando me dio el botiquín. Y realmente es rico, cuando me pidió que te vendaran, me dio 500 yuanes como agradecimiento. Pero no te preocupes, no me quedaré con el dinero, lo dividiré contigo. No vi a la persona que mencionó Zoe hasta después del trabajo. Antes de irme, me quedé en la entrada de la tienda, mirando el cielo por un momento. De repente, sentí ganas de ir a ver el mar. Pero al dar un paso, el dueño de la tienda de repente agarró mi muñeca. Lumi. La figura del dueño de la tienda estaba bañada en la luz dorada del atardecer. Su voz era suave mientras sugería gentilmente, «He estado pensando estos últimos días, ¿has considerado ir al hospital para un chequeo? Siento que algo anda mal contigo». «No necesitas preocuparte por el dinero, yo, estoy bien», murmuré, mirando hacia arriba confundida. Dueño de la tienda, últimamente solo he estado de mal humor. La mirada del dueño se posó en mi muñeca vendada. Observó unos segundos, suspiró, y finalmente no dijo nada. Ese día no fui a la playa. Caminé por el parque, regresando lentamente. La renta estaba en un vecindario antiguo, las luces del pasillo parpadeando y tenues. El aroma de la comida flotaba en el aire, increíblemente fragante. Me detuve, mis dedos se movieron, luego me congelé un segundo. No había comprado comida esa noche. Entonces, ¿de dónde venía ese olor? Miré hacia arriba lentamente. A la luz tenue, vi a un joven de pie en el pasillo. Estaba recostado contra la pared, mitad de su rostro en sombras. En sus manos llevaba una gran caja de comida caliente y un pastel de mango. Esperaba que Ascher no se hubiera ido. El chico que mencionó Zoe, no podía pensar en nadie más en esta ciudad que pudiera ser él. Pero no esperaba que Ascher apareciera en mi puerta en ese momento. El calor del pasillo me hizo sudar las palmas. El corte en mi muñeca comenzó a doler intensamente. Ascher estaba allí, observándome en silencio. Al rozarnos, extendió la mano y tiró suavemente del borde de mi camiseta. Guardé silencio por un momento. Recuerdo haber dicho que no quería verte. La nuez de Adán de Ascher se movió al tragar. Habló, con voz un poco ronca. Termina de comer, y me iré. No respondí. Ascher tiró de mi camiseta otra vez, su mano suavizándose. Lumi, no puedes seguir saltándote la cena. Ahora estaba claro, Ascher me había estado siguiendo estos últimos días. Justo entonces, mi estómago rugió inoportunamente. Ascher colocó la comida a mis pies. Tu abuela me pidió que me asegurara de que comieras. Deberías escuchar su consejo. Al escuchar su nombre, miré a Ascher. Dio un paso atrás, creando algo de espacio entre nosotros. Habló en voz baja, sé que no quieres verme. Me iré pronto. Pero necesitas comer. Tu abuela no quería que la comida se desperdiciara. El sonido de los pasos bajando las escaleras se hizo más tenue. Ascher se había ido. Rodeé la comida a mis pies y empujé la puerta, sentándome en la habitación silenciosa por mucho tiempo. Finalmente, llevé la comida adentro. Durante los siguientes 3 días, Ascher siguió dejando comida en mi puerta de diferentes formas. Pero nunca apareció el mismo. Al 4.º día, apareció Iris. Me encontró en la tienda.
Parecía que solo unos pocos días de separación habían apagado el rostro usualmente brillante de Iris. Me preguntó, Lumi, ¿sabes que Ascher rompió su carta de aceptación? Ascher no te debe nada. ¿Cómo pudiste dejar que hiciera eso? Una frase, y varias personas en la tienda se quedaron en silencio. Zoe abrió los ojos. ¿Qué pasa? ¿Tienes pruebas? No difames a Lumi. Iris ignoró las palabras de Zoe. Lumi. Su tono siempre era suave, pero llevaba un sentido de superioridad. ¿De verdad solo vas a quedarte ahí y dejar que Ascher haga esto? La miré confundida. ¿Realmente tiene algo que ver conmigo? Un rastro de irritación brilló en los ojos de Iris. Me miró. No es así. ¿Recuerdas cuando robaste esos pendientes? Ascher los pagó. Tu memoria no puede ser tan mala. Si tienes algo de conciencia, deberías decirle a Ascher que no renuncie a su futuro. Su voz no era fuerte, pero lo suficiente para que todos en el café escucharan. De repente, todas las miradas se volvieron hacia mí. El estigma del robo era algo que todos podían odiar fácilmente. Esas miradas se sentían como un recuerdo de esa reunión. Después de que Iris terminó de hablar, me miró y se dio vuelta para irse. Al abrir la puerta, de repente la detuve. Levanté la mano y le arrojé mi café. El líquido marrón corrió por su rostro. Iris se quedó congelada, en shock. Retiré mi mano y la miré sin expresión. No vuelvas a inventar acusaciones para difamar a alguien. Nunca he robado nada. Antes, siempre me enredaba defendiendo a mí misma. Pero en ese momento, me di cuenta de que cuando no me importaba nada, ya no me afectaba la injusticia infundada. Iris había sido el centro de atención toda su vida. Nunca había sido tan humillada frente a todos en la tienda. Se limpió la cara apresuradamente, con los ojos rojos de ira. Supe que, cuando se fue, Ascher definitivamente vendría a buscarme. Después de todo, no importa lo que dijera, Ascher siempre le creía. Ni siquiera necesitaba hablar, una sola mirada herida era suficiente. Que venga. Pensé, tal vez solo enfrentándolo directamente podría cortar todos los lazos con él. Pero cuando regresé a mi alquiler, para mi sorpresa, Ascher no esperaba en el pasillo tenue. Abrí la puerta y me desplomé en el sofá, exhausta. El corte en mi muñeca ya había formado costra. No podía recordar exactamente cómo me lastimé. Saqué un pequeño cuchillo de frutas y lo pasé ligeramente sobre mi muñeca. Debía ser algo así. Justo entonces, un golpe resonó en el tranquilo pasillo. Al final, Ascher había venido. Entró, levantando los ojos para observar silenciosamente la habitación. Luego, habló. Lumi, vuelve a Hitchen conmigo. ¿Qué? De repente, me di cuenta. ¿Es porque sin mí en Hitchen, tu relación con Iris no puede mostrarse completamente? Ascher frunció el ceño. No. Probablemente iba a llover pronto. El calor había sido opresivo todo el día. El aire dentro de la habitación parecía presionarme, sofocante. Cada vez que veía a Ascher, no podía controlar mis emociones. Ahora entendía por qué. Cada vez que lo veía, no podía evitar recordar esa noche. El aire pegajoso y sofocante. La abuela colapsando en la tenue habitación. Sentí mis dedos temblar repentinamente de forma incontrolable. Ascher lo notó y suavemente tomó mis dedos, su voz llevaba un rastro de súplica. Vuelve a Hitchen conmigo. Quiero llevarte, ¿por qué quieres llevarme de vuelta? Interrumpí a Ascher, sin poder evitar preguntar. ¿Perdió Iris algo otra vez? ¿O todavía crees que me estoy degradando por unos pocos cientos de dólares? Ascher, he estado pensando estos días, pero no puedo entender. ¿Por qué me detuviste esa noche? Quería ir a casa, y no me dejaste. Te dije que no necesitaba tus gestos bien intencionados, entonces, ¿por qué insististe en detenerme? ¿Por qué esa noche? Sabía que incluso si hubiera regresado un poco antes, no habría cambiado el resultado. Sabía que era mi culpa por decidir salir. Pero en ese momento,
parecía desesperada por encontrar una razón para descargar mi enojo en alguien, cualquier cosa, para sentirme mejor. Ascher tropezó cuando lo empujé. Apoyó la cabeza contra la pared, en silencio por un largo tiempo, antes de finalmente hablar con dolor. No quise detenerte. Solo que no podía soportar verte herida, quería que esas personas se disculparan contigo. Nunca pensé que la abuela tendría un accidente ese día. Lumi, estás enferma, he hecho una cita con un doctor, quiero llevarte a casa a verlo. Ascher mantenía la mirada en mi muñeca mientras hablaba. El dolor agudo estallaba bajo su mirada ardiente. La palabra enferma me dejó paralizada. Miré mis dedos temblorosos y la herida recién reabierta. El aire se volvió quieto. No fue hasta que esa sensación incómoda disminuyó un poco que hablé, no necesito que me lleves. Afuera de la ventana, la lluvia finalmente comenzó a caer. Tras un largo silencio, Ascher habló de nuevo. Dijo, planeaba volver y reconciliarme contigo después de regresar a casa. Pero cuando regresé, la tienda de Baozi había desaparecido, la abuela se había ido. No pude encontrarte en ningún lugar. Incluso tu número de teléfono estaba desconectado. Fui a varias ciudades, pregunté a muchas personas para que me ayudaran a buscarte. Finalmente, descubrí que cambiaste tu solicitud universitaria y viniste a Z City. Z City es demasiado grande, así que fui tienda por tienda buscándote. Esta fue la primera vez que Ascher decía tanto. Pero yo ya no podía escuchar más. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer? Ascher cuidadosamente volvió a vendar mi muñeca donde la herida se había reabierto. Bajó la mirada. ¿Todavía me culpas por lo del pendiente? Lumi, no volveré a actuar por mi cuenta. Durante este tiempo, me sentí como si hubiera perdido toda mi fuerza, como si nada ocurriera. Hablé con un toque de irritación, pero no tenemos un futuro. Nunca has confiado en mí. Solo confías en Iris. Tú e Iris se conocen y confían mutuamente, no hay necesidad de fingir delante de mí. Desde el principio, nunca estuvimos en el mismo mundo. Incluso cuando estaba junto a la tumba de la abuela, Iris aún me enviaba fotos de tus viajes. Ascher, eso fue en la tumba de la abuela, realmente no quería saber dónde comías ni qué comprabas para Iris. El rostro de Ascher palideció, sus ojos se enrojecieron. Yo no sabía que Iris te estaba enviando mensajes. No lo sabías, pero todo pasó por tu culpa. Ascher, estoy realmente cansada. No quiero involucrarme más en tu relación de la infancia. Lo único que quiero ahora es que tú e Iris nunca vuelvan a aparecer frente a mí y nunca perturben mi vida. El cuerpo de Ascher se tensó. Se quedó en silencio, y cuando habló, su voz estaba entrecortada. Por favor, no me odies, ¿de acuerdo? Odiar. Esa palabra llevaba tanto peso. Odiar a alguien es agotador. Solo intentar sobrevivir ya consume toda mi energía. Negué con la cabeza, no quiero odiar a nadie. No mereces que te odie. Ascher, no volvamos a encontrarnos nunca más. Ese día, la lluvia caía con fuerza. Antes de irse, Ascher susurró. No volveré a aparecer. Pero debes prometerme que irás al hospital. Asentí. Después de que Ascher se fue, el silencio volvió a la casa de alquiler. No mucho después, mi teléfono de repente vibró. Era una gran transferencia voluntaria vía Alipay. La miré por 2 segundos, luego la transferí de vuelta sin cambios. Más tarde, fui al hospital, acompañada por Zoe. Ella me consoló. No te preocupes demasiado, toma tu medicina y no pienses demasiado, todo mejorará. Lumi, antes era indiferente, no notaba cuando algo estaba mal contigo, pero a partir de ahora siempre estaré aquí para ti. Lo prometo. No sé si la presencia de Zoe realmente ayudó, pero poco a poco, mi estado mejoró un poco. Ascher nunca volvió a buscarme. Pero el día que comenzó la escuela, envió a Zoe con muchas cosas para mí. Zoe llevaba los objetos y decía: te hizo daño así, debe compensarte, eso es lo que llaman compensación emocional.
Pensé que Ascher ya había regresado a Gia-City. Pero de hecho, Ascher nunca dejó Z-City. Se transfirió a la escuela secundaria de Z-City para repetir un año. Lo descubrí cuando acompañé a Zoe a llevar algunas cosas a su hermano menor. Su hermano suspiró y dijo que el estudiante transferido era un repetidor aterrador, no solo inteligente sino también guapo, y toda la atención estaba sobre él. Los ojos de Zoe se iluminaron de inmediato, un chico guapo. El hermano miró hacia atrás, escaneando la multitud, y rápidamente señaló a alguien. «Es él, ¿lo ves? Tal vez está fingiendo». Zoe lo miró, paralizada. Me dio un codazo con el codo. Inesperadamente, crucé la mirada con Ascher entre la multitud. Fue solo un breve vistazo, y cuando sonó la campana de clase, la multitud se agitó. Ascher fue instantáneamente engullido por la multitud, y ya no pude verlo. En la universidad, me volví completamente ocupada. Cuando regresé a Gia-City, ya era invierno. Zoe me acompañó de regreso. Fuimos al cementerio a visitar a la abuela. Me senté frente a su tumba y hablé con ella durante mucho tiempo, luego saqué fotos, contándole sobre los escenarios de esos días. Cuando me topé con la última grabación de vídeo con la abuela en mi teléfono, de repente me quedé paralizada. Era de noche, y la luz era tenue, no muy clara. Ahora me di cuenta, pensé que la abuela miraba la cámara, pero en realidad, su mirada había estado fija en mí todo el tiempo. Observé aturdida, luego de repente me derrumbé en lágrimas contra la tumba. La lápida de invierno se sentía aún más fría. Antes de irme, imité la forma en que la abuela solía acariciarme la cabeza y toqué suavemente la lápida. Abuela. Descansa en paz, pienso en ti a menudo. Después de salir del cementerio, fui al callejón pequeño. En invierno, el callejón estaba aún más lleno del olor a comida callejera. Me quedé en la entrada por mucho tiempo, con miedo de entrar. Temía que la tienda de Baozi hubiera cambiado más allá del reconocimiento. Temía que detrás de esa puerta, una nueva familia se hubiera mudado. Pero al final, caminé hacia allí. La tienda de Baozi estaba al final del callejón, sin cambios. La puerta estaba entreabierta, y la empujé suavemente. Dentro de la tienda familiar, vi a Ascher. De inmediato, sentí que estábamos en mundos distintos. Ascher no esperaba verme, y también se quedó congelado. La tienda de Baozi no era más cálida que afuera. No sabía cuándo había llegado Ascher, pero sus dedos estaban fríos y enrojeciéndose. Después de un largo rato, sonrió. Nunca tuve la oportunidad de decirte. Compré esta casa. Extrañas a la abuela, así que puedes venir cuando quieras. He intentado restaurar todo aquí a su estado original. No desaparecerá. Siempre estará aquí. Una llave helada descansaba en mi palma. La miré por unos segundos antes de dejarla con reluctancia. No la necesito. Probablemente no volveré a esta tienda. Ascher me miró, su expresión cambió de repente. Tras un largo silencio, asintió. Sacó una sola palabra, está bien. En los días que siguieron a mi regreso a Hi-Chen, me encontré con una compañera de secundaria. Me miró, disculpándose de repente. Resultó que el día anterior, alguien había organizado una reunión de clase. Los eventos del pasado no tenían evidencia, y pensé que permanecerían enterrados para siempre. Pero inesperadamente, justo antes de que terminara la reunión, una amiga cercana de Iris, que se había distanciado de ella, reveló la verdad borracha. Iris no había perdido los pendientes en mi casa. Ni siquiera se habían perdido en absoluto. Los había encontrado en una chaqueta olvidada, medio mes después del incidente. Tan pronto como se dijeron estas palabras, toda la habitación quedó en silencio. Luego, todas las miradas se volvieron hacia Iris. Entonces, Lumi realmente fue agraviada en ese entonces. Iris, no eras buena amiga de Lumi. No lo sabías en ese momento, pero, ¿por qué no aclaraste las cosas después? Iris, no lo hiciste a propósito, ¿verdad? Las preguntas vinieron una tras otra, golpeando a Iris como un bombardeo, y su rostro se puso pálido.
Escuché que ese día, Iris no lo soportó y salió corriendo llorando. No lo presencié de primera mano. Pero esa noche, recibí algunas solicitudes de amistad en WeChat. Los compañeros que habían sido más duros en sus burlas enviaron disculpas. Miré esas 3 palabras, sin saber cómo sentirme. La sensación de injusticia e impotencia había disminuido con el tiempo. Pero era algo que nunca olvidaría. No acepté las solicitudes de amistad y guardé mi teléfono en el bolsillo. Algunas cosas, cuando se perdonan, se sienten como una burla a mi yo pasado. El día que me preparaba para regresar a la ciudad Z, no vi a Kim en absoluto. No fue hasta que mi vecino me dijo que se había estado escondiendo de los acreedores que entendí por qué había estado tan desesperado por vender la tienda de Baozi. Kim tenía un hábito de juego y siempre estaba endeudado. Había pedido dinero prestado a casi todos los vecinos, aunque afortunadamente, la mayoría conocía su carácter y rara vez le prestaban algo. Pensé que era solo un chisme hasta que escuché que Kim le había pedido dinero a Ascher. En ese momento, me congelé. Era la primera vez que contactaba a Ascher por mi cuenta. Después de solo unos días, Ascher se paró frente a mí, con el brazo enyesado, su rostro pálido como si estuviera a punto de quebrarse. ¿Qué pasó? Ascher bajó la mirada. Hubo un accidente. En la reunión de clase, cuando Iris salió con los ojos rojos, su coche chocó con el de Ascher. Ambos terminaron en el hospital ese día. Ascher solo despertó hoy, e Iris todavía estaba en coma. Todo era tan coincidental, que casi parecía absurdo. Reprimí mi sorpresa y le pregunté a Ascher, ¿realmente Kim te pidió dinero? Ascher hizo una pausa por un momento, luego no lo negó. Sí, me pidió dinero a mí usando tu nombre. Y por esto, hubo un malentendido entre tú y tu abuela. Así que, cuando Iris me dijo que se habían perdido los pendientes, me hice cargo de devolver el dinero por ti. El rostro de Ascher se puso aún más pálido mientras hablaba. Los pendientes, te malinterpreté. Iris y yo crecimos juntos, y siempre pensé que ella no mentiría. Pero al final, fue mi propio prejuicio hacia ti lo que llevó a esto. Lumi, lo siento. Así que, ¿quién realmente había pedido dinero a Ascher? ¿Cuánto te pidió? Ascher se rió levemente, no mucho, realmente no lo recuerdo. Te lo digo no para que sientas que debes devolverme nada. No me debes nada. Tú eres tú, y él es él. Olvida todo esto. Los copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Uno por uno aterrizaban en todas partes. Me abroché el abrigo contra el viento frío, mirando a Ascher, sin saber qué decir. Mi teléfono vibró, y Zoe llamó. Vamos, vamos, te espero en la estación. Está bien. Después de colgar, levanté la mirada y vi a Ascher frente a mí, con una ligera capa de nieve en su hombro. La nieve caía intensamente hoy. Ascher estaba en la nieve y preguntó, ¿te vas ahora? Había hecho planes con Zoe para pasar el año nuevo en su casa. Asentí. Ascher no habló de nuevo. La nieve repentinamente se intensificó, y mientras me dirigía hacia la estación, Ascher me siguió. Alguien te llevará. Caminamos en silencio. Observé el paisaje desde la ventana del auto retroceder, sintiendo la mirada de Ascher sobre mí todo el tiempo. Justo antes de entrar a la estación, Ascher me llamó. El próximo año, también iré a la Universidad Z Lumi, ¿considerarías reconciliarte conmigo entonces? Ascher realmente se quedaba en la ciudad Z para la Universidad Z. Respiré hondo, quedándome quieta. El aire frío llenó mi cuerpo al instante. Miré a los ojos de Ascher y negué con calma. Todo quedó en el pasado. El rostro de Ascher se descoloró. Se quedó allí, con los ojos rojos, y suavemente preguntó, ¿entonces, es la última vez que nos veremos? La estación estaba ruidosa a nuestro alrededor. No miré a Ascher, ni hablé. La nieve caía aún más fuerte. Abrí la puerta. Y dejé atrás el viento y la nieve, para siempre. Fin. Cuando Ascher y yo, una estudiante pobre, prometimos postularnos a la misma universidad, su amigo de la infancia se burló de mí desde un lado.
Incluso los zapatos que él compraba casualmente cubrirían tus gastos de vida por un año. Salir. No pienses realmente que estamos al mismo nivel, ¿verdad? Me quedé en silencio. En ese momento, era joven y estaba segura de que Ascher era diferente a ella. No fue hasta que terminaron los exámenes de ingreso a la universidad que la amiga de la infancia me acusó de robar frente a toda la clase. Ascher, sin embargo, no dijo nada y silenciosamente devolvió el dinero que supuestamente le debía. Si te falta dinero, solo dímelo, no hace falta esto. Ante la mirada de todos, cuando encontré sus ojos burlones, sentí que mi cara se sonrojaba por primera vez de vergüenza. Al llenar mi solicitud, elegí la escuela más lejana de él y me fui sin decirle a nadie. Más tarde escuché que el orgulloso Ascher había roto su carta de aceptación y me buscaba desesperadamente. Esa noche, cuando Iris, la belleza del campus, vino a mi casa para revisar nuestras predicciones de examen, perdió un costoso pendiente. La noticia se difundió por toda la clase, y yo fui la última en enterarme. Cuando fui a la casa de Iris, casualmente entré a una reunión estudiantil a la que no había sido invitada. El salón estaba en silencio, excepto por la voz tranquila de Iris. No te preocupes, Ascher, ya he advertido a todos. Esto no llegará a los oídos de la abuela de Lumi. Toda la clase sabía que mi abuela tenía problemas cardíacos. Las palabras de Iris me tensaron instintivamente. ¿Qué no llegaría a los oídos de mi abuela? A través del vidrio, vi a Ascher con la cabeza baja, su rostro inexpresivo mientras murmuraba un simple «mm». Un sonido tan simple, pero rompió el silencio del salón. Maldita sea, entonces Lumi realmente lo robó. Imposible, Lumi es inteligente y bien portadita. ¿Qué es imposible? Su familia es tan pobre, trabaja hasta morir vendiendo bollos. ¿Por qué no robar si es una manera fácil de ganar dinero? Qué bueno que nos graduamos. Imagínate tener que compartir clase con alguien así. Me congelé en la puerta, sintiendo como la sangre me abandonaba el cuerpo. Cuando entré corriendo, las palabras salieron de mi boca sin pensar. No sabía que Iris había perdido algo en mi casa, y no lo hice. Después de hablar, hubo un completo silencio. Todas las miradas, grandes y pequeñas, se posaron en mí. Ascher, que no había hablado en todo el tiempo, finalmente levantó la mirada. Pensé oír un suspiro suyo. ¿Cómo pudiste olvidar tu paraguas otra vez? Cuando llovía antes, Ascher siempre estaba más preocupado que mi abuela. Apreté mi manga mojada y lo miré. Anoche estábamos todos juntos prediciendo las notas, sabes que no lo tomaría. De hecho, solo por Ascher y el comentario casual de Iris sobre querer dumplings de sopa, mi abuela y yo habíamos trabajado toda la mañana. Tantas miradas en el salón estaban puestas en Ascher, esperando a que hablara. Yo también. Pero Ascher no dijo nada. Sus ojos aún bajos, me secó el rostro húmedo y tiró de mi muñeca. Me estaba llevando a cambiarme. Su palma estaba cálida, y el frío que no había sentido antes comenzó a subir lentamente desde mis pies. En ese momento, no podía decir si el frío venía de mi ropa empapada o de la actitud deliberadamente evasiva de Ascher. No quería ensuciarme con barro. Aparté mi mano de su agarre, insistiendo en llevar a Iris a casa para buscar. Pero antes de que Iris hablara, Ascher me detuvo de nuevo. No hace falta. Dije que me encargaría. Su voz era tranquila, pero penetraba en mi piel como la fría lluvia que caía sobre mí. ¿Por qué no era necesario? Un mes antes de los exámenes, cuando Iris fue malinterpretada por un asunto trivial, Ascher insistió en que lo explicara claramente frente a toda la clase. Pero conmigo, ¿por qué lo desestimó con las simples palabras, no hace falta? Ascher me miró con calma. En el silencio, sentí como si viera a Iris sonreír con significado y los ojos de todos a mi alrededor, como si yo fuera una especie de payaso. Y en los ojos de Ascher, había una impaciencia creciente que ya no podía ocultar. Hasta que una voz burlona cortó el salón. Realmente sabe cómo fingir. El sonido de esa voz rompió lo que quedaba de mi dignidad. Una tras otra, las palabras llegaban como olas. Sí, Ascher le devolvió el dinero. ¿Realmente no lo sabía? ¿Cómo no lo sabría?
¿Cuánto valdría ese pendiente en bollos? Sentí que las palabras, devolvió el dinero, estaban grabadas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logré sacar un sonido de mi garganta, que pago. En ese momento, deseé que Asher actuara como siempre, y les dijera que se callaran. Pero en cambio, Asher soltó mi mano en medio de las voces burlonas. Mi mano de repente se sintió vacía. Lo escuché reír suavemente, luego preguntar, con el mismo tono que usaba con todos, ¿puedes dejar de fingir ahora? Devolvió el dinero, ¿realmente no entiendes el significado literal? Lumi, si te falta dinero, solo dímelo. No hace falta esto. Los sonidos circundantes parecían bloquearse. Afuera, tronó. En ese momento, finalmente vi la burla helada en los ojos de Asher. Vi la mirada altiva que me dio, igual que todos los demás. En esa mirada había un reflejo de mi propio rostro patético y atónito. Resultó que Asher no pensaba que una explicación fuera innecesaria. Nunca me había creído desde el principio. La atmósfera se congeló. Hasta que el agudo timbre de un teléfono rompió la quietud. Iris se levantó para contestar el teléfono y derribó el bote de basura. Dentro del bote había muy poca basura, solo unos pocos dumplings de sopa familiares mezclados con restos. Rodaron justo frente a mi nariz. Exactamente 6. Los mismos dumplings de sopa que mi abuela y yo habíamos hecho cuidadosamente esa mañana. Miré los dumplings de sopa, de repente conmovida. No pude decir una palabra. Toda la vergüenza y frustración que había guardado desde que entré en la habitación se extendió por mi cuerpo. Sabía que, aunque contuviera las lágrimas, caerían en cuanto parpadeara. Pero la voz de Asher continuó. Dijo, Lumi, te di una salida. No pude más. Lo empujé con fuerza, conteniendo las lágrimas, y dije, Asher, no robé, y no necesito que me pagues. La lluvia seguía cayendo. Probablemente desesperada por probarme a mí misma, busqué minuciosamente en mi casa, incluso los caminos por los que Iris había caminado esa noche. Durante toda la búsqueda, Asher sostuvo el paraguas sobre mí. Su voz, controlada con firmeza, preguntó. Iris dijo que no importaba, ¿por qué te haces sufrir por este pequeño dinero? El agua de lluvia goteaba de mis dedos. Le pregunté a Asher, ¿realmente se perdió el pendiente de Iris? Ella no mentiría. Asher respondió sin pensarlo. Eran novios de la infancia, criados juntos. Ese tipo de confianza y familiaridad única era algo que nunca había experimentado. De repente recordé esos dumplings de sopa en la basura. Recordé lo que habían dicho los amigos de Asher. Dijeron que Asher solo tenía un romance pasajero con una chica pobre como yo, por diversión. Pero éramos de mundos diferentes. En ese momento, pensé, Asher era diferente. El que venía a mi tienda de dumplings por la mañana con expresión somnolienta para ayudar. El que dejaba a un lado su arrogancia de joven maestro para ser mandados personalmente cuando yo estaba enferma en el hospital. El que, una tarde de fin de semana, sacaba una rosa roja de detrás de su espalda para animar a mi abuela. Asher, que era diferente de los demás. Pero ahora, mirando atrás, Asher había venido muchas veces, pero nunca una sola vez comió aquí. La chaqueta que llevaba para ayudar en la tienda, manchada con olor a comida, nunca se le volvió a ver. Detrás del zen inconsciente que mostraba al entrar en una tienda tan pequeña había un profundo asco fisiológico. Altivo y orgulloso, Asher nació con un prejuicio contra los pobres incrustado en sus huesos. Por eso podía dejar de lado los dumplings de sopa. Por eso, cuando se perdieron los pendientes, silenciosamente me devolvió el dinero sin decir una palabra. La lluvia se intensificó. Asher siempre había odiado los días lluviosos. Inclinó el paraguas hacia mí y dijo 3 palabras, mañana, ¿está bien? ¿Qué? Solo querías comprar un teléfono nuevo para la abuela, ¿verdad? Un trueno resonó, iluminando la oscuridad en los ojos de Asher. Iré contigo a comprarlo. De repente, toda mi fuerza me abandonó y ni siquiera pude esbozar una sonrisa. Sí, bajé la mirada y me giré para alejarme.
Iris no mentiría. Solo yo lo haría. Bloqueé a Ascher. Al día siguiente, no vino a buscarme. Reporté los pendientes de los pendientes a la policía, pero no hubo resultados. La única consolación fue que no llegó a los oídos de mi abuela. La siguiente vez que vi a Ascher fue 3 días después, por la noche. Él e Iris vinieron a la tienda de dumplings. Los miré fijamente, de repente nerviosa. Iris rara vez venía a mi tienda. Nuestra tienda y el puesto de dumplings estaban apiñados en el fondo de un callejón estrecho. Los olores de la comida y los sonidos del bullicio llenaban el aire. A Iris siempre le costaba aceptarlo. Una vez me sonrió y dijo, Ascher realmente vino a ayudar. No tienes idea, cuando estaba conmigo, era una persona tan preciosa. Debería haber entendido el significado de sus palabras en ese momento. Preocupada de que pudieran decir algo, instintivamente me paré frente a mi abuela. Pero Ascher no dijo nada. Después de entregarme un teléfono, explicó, no pude venir estos últimos días porque tenía algunos asuntos. No lo necesito. Solo préstamelo por ahora, te lo devolveré después, ¿de acuerdo? Sus palabras de repente me llevaron de vuelta a aquellas mañanas con niebla. En ese entonces, Ascher siempre me deslizaba una botella de leche caliente o el desayuno en las manos, diciendo: solo préstalo para probar, me lo devolverás después, ¿de acuerdo? Una excusa torpe. Ascher nunca había pedido nada a cambio. Cuando volví en mí, no sabía que le había dicho Ascher a mi abuela, pero al final, ella le devolvió el teléfono. Ascher, es demasiado caro. No puedo aceptarlo, y ya tenemos un teléfono en casa. Es suficiente para la abuela. Ascher nunca podía discutir con mi abuela. Al final, el teléfono fue devuelto. Pero antes de irse, me miró y sonrió. Entonces, ahora no tienes prisa por cambiar tu teléfono. Ascher siempre decía cosas hirientes cuando estaba molesto. Lo miré en silencio. La sonrisa desapareció lentamente de los labios de Ascher. Dejó de sonreír, se dio la vuelta y me dejó con las palabras: vendré a buscarte en 3 días. 3 días después, salieron los resultados. Habíamos acordado revisarlos juntos. También habíamos acordado postular a la universidad juntos. Esa promesa había esperado tanto tiempo. Pero Ascher no sabía que cuando él y los demás dudaban de mí, yo había dejado de quererlo. El día que salieron los resultados, el dinero para el teléfono estaba casi reunido. Antes de dirigirme al mercado nocturno, mi abuela me acarició la cabeza y dijo: los resultados saldrán pronto. Lumi, descansa esta noche. Para ahorrar dinero para el teléfono. Después de terminar en la tienda de dumplings por la mañana, me dirigí al mercado nocturno para vender salchichas de almidón por la tarde. Siempre escuchaba a mi abuela. Pero ese día, no lo hice. Ese día, quería comprarle un teléfono a mi abuela. Fue mi culpa que el teléfono de mi abuela se rompiera. Durante los pocos meses de estudiar para el examen de ingreso a la universidad en el 3er año, había vivido en la escuela un tiempo. Me fue mal en el examen mensual. Y ese día, las palabras del maestro fueron un poco duras. Lloré durante mucho tiempo. Me perdí la cena. Siempre había evitado preocupar a mi abuela, así que rara vez le contaba cuando estaba molesta. Pero ese día, la llamé. En ese momento, divagaba, ni siquiera recuerdo lo que dije. Pero de alguna manera terminé diciéndole que quería comer la comida que ella preparaba. Solo fue un comentario casual, y nunca esperé que realmente viniera a entregarlo. Hacía frío ese día, y el hielo era grueso. La abuela resbaló a medio camino. La comida se esparció y su teléfono se rompió. La abuela no pudo levantarse de inmediato, sentada en el frío durante mucho tiempo. Todavía no puedo soportar recordar lo que pasó ese día. Lumi. La voz de mi abuela me devolvió a la realidad, y sollozando dije: vuelvo pronto, abuela, espérame. Temiendo que me detuviera, agité la mano y salí corriendo. La abuela se quedó en la puerta, viéndome desaparecer en la luz del sol poniente, alejándome cada vez más.
Había planeado volver temprano ese día. Pero, por supuesto, las cosas no salieron como esperaba. Me encontré con algunos borrachos problemáticos. Mi puesto fue destruido. Las cosas se esparcieron por el suelo. Cuando levanté la vista en medio del caos, mis ojos se encontraron con los de Ascher, que había corrido hacia mí. El mercado nocturno estaba caliente y pegajoso. Ascher se paró frente a mí, observando en silencio. Sus ojos carecían de emoción, la expresión típica que mostraba cuando estaba enojado. Bajé la mirada, me agaché y comencé a recoger el desorden. No era que algo se hubiera destruido, solo que todo se veía un poco disperso. No había daño real. No tenía intención de discutir con los borrachos. Mi abuela todavía me esperaba. Quería terminar de limpiar rápido e irme a casa con el pollo salado y el teléfono. Pero Ascher parecía decidido a oponerse. Me bloqueó y preguntó, ¿así vas a degradarte, solo por unos cientos de dólares, después de bloquearme y evitarme? Decía cosas hirientes otra vez. Aparté su mano, ignorando su sarcasmo esta vez. Iris debió haber llegado en algún momento. Estaba junto a Ascher y, con un tono de voz con un toque de tristeza, dijo. Lumi, pensé que todos estaban bromeando, no sabía que realmente estabas aquí. Escuché que el mercado nocturno es bastante caótico. ¿Estás herida? Iris siempre parecía tener una forma de provocar conflictos entre Ascher y yo con solo unas pocas palabras. Ascher, que había comenzado a retirar su mano, bloqueó mi camino una vez más. Te dije, quien hizo el desorden debe limpiarlo. Ascher insistió en que esperara. Esperara que los problemáticos regresaran y se disculparan. Él había hecho lo mismo una vez antes cuando alguien causó problemas en mi tienda de dumplings. Pero hoy, no quería esperar. Ya estaba oscuro, y la tienda de teléfonos estaba a punto de cerrar. Pero Ascher no cedió. Dije, está bien. Lo miré, molesta. Ascher, no necesito que hagas estas cosas que crees que son buenas para mí. Las palabras parecían herir a Ascher. Se quedó allí, inmóvil, mirándome. En ese momento, ambos sentimos la tensión creciente entre nosotros. Hacía mucho calor ese día. El sudor pegajoso seguía deslizándose por mi piel. Tal vez era porque todas las emociones que había acumulado estos últimos días no tenían a dónde ir. Al final, Ascher y yo finalmente estallamos en una discusión. Pero antes de que pudiéramos decir unas pocas frases, Iris de repente gritó y se desplomó a mi lado, completamente desprevenida. Cayó tan abruptamente que ni siquiera me di cuenta de cuando se había acercado. Miré hacia abajo. En el suelo sucio, los escombros mezclados con vidrios rotos de una botella se cortaron instantáneamente en su palma. Iris levantó los ojos hacia Ascher. Sus pestañas parpadearon 2 veces y sus ojos se enrojecieron. Ascher guardó silencio de inmediato. Nuestra discusión se detuvo por completo. Incluso el viento sofocante pareció detenerse. Ascher levantó la mirada para mirarme. En sus ojos, vi una especie de reproche, más profundo que cualquier cosa que hubiera visto antes. Me congelé donde estaba, repentinamente incapaz de hablar. Todo el malestar sofocante que había sentido últimamente pareció, en ese momento, revelar finalmente su causa. Ascher e Iris eran simplemente demasiado familiares entre sí. Ni siquiera necesitaban palabras, ni una oración, ni siquiera una sola sílaba, para entenderse. Tal como ahora. Iris no dijo nada, solo le lanzó una mirada. Y Ascher inmediatamente asumió que yo la había empujado. Ya no intentó detenerme. Se llevó a Iris. Antes de irse, se volvió, con expresión fría, y me dijo, antes, dijiste que no podías dejar de preocuparte por tu abuela, que la llevarías contigo cuando fuéramos a la universidad. Así que estos días he estado ocupado buscando un lugar para que se quede en la ciudad pero ahora, Ascher dejó escapar una risa baja y burlona. Hasta que te des cuenta de tu error, Lumi, no volveré a buscarte. Ascher e Iris se fueron. El mercado nocturno volvió lentamente a su bullicio habitual. Me quedé allí en blanco,
hasta que sus figuras desaparecieron por completo de la vista, antes de parpadear lentamente. Levanté una mano a mi rostro. Mi palma estaba húmeda. Realmente debería haber escuchado a la abuela hoy y quedarme en casa. Silenciosamente recogí mi puesto de nuevo y regresé. Pero el pollo salado se había ido. La tienda de teléfonos había cerrado. Cuando llegué a casa, me miré a mí misma. De repente, no me atreví a abrir la puerta. No había comprado el pollo salado que le prometí a la abuela. Y además, estaba hecha un desastre. Si la abuela me viera, definitivamente me regañaría. Cualquier otro día, lo habría hecho. Pero no ese día. Cuando finalmente abrí la puerta, vi a la abuela acostada tranquilamente en el suelo, con respiraciones tan débiles que casi no se notaban. Un zumbido agudo llenó mi cabeza. Todo se volvió blanco. La abuela sufrió un infarto repentino y fue llevada de urgencia a la sala de emergencias. Los 2 días que pasé velando fuera del hospital fueron los más dolorosos de mi vida. Afuera, la lluvia no paró ni un momento. Mi tío, que no había venido a casa en años, regresó. Pero no vino al hospital. Lo primero que hizo fue ir a la tienda de bollos. Cuando corrí a casa, vi las pertenencias de la abuela tiradas en la calle. Dentro, todo estaba hecho un desastre. La pintura de longevidad que había dibujado para ella, con mis propias manos, fue arrojada al suelo y pisoteada. Mi tío Kim dio una calada a su cigarrillo y dijo: «Tu abuela ya era vieja. Vivió lo suficiente. La tienda de bollos no está dando ganancias, y de todos modos nadie está aquí para manejarla. Mejor ciérrenla. Saquen sus cosas pronto, será más fácil con el funeral». Lo miré atónita. ¿Qué funeral? La abuela aún está siendo reanimada. Kim no dijo nada. Mis ojos ardían mientras intentaba mover las pertenencias de la abuela de nuevo dentro. Kim intentó detenerme 2 veces y falló. Perdiendo la paciencia, aplastó su cigarrillo con el pie y finalmente dijo la verdad. Ya vendí la tienda. Traer sus cosas no cambiará nada. Y más te vale que empaques tus cosas también. Nadie va a seguir manteniéndote. La silueta de Kim desapareció en la noche. Ese día, perdí la tienda de bollos. Y también perdí a la abuela. En solo 5 días, perdí a mi abuela y el último lugar que podía llamar hogar. La tienda de bollos estaba cerrada. Y Kim, habiendo dicho que no me apoyaría, realmente lo decía en serio. Sin lugar a dónde ir, arrastré mi maleta hasta la tumba de la abuela. La fría piedra me pinchó los dedos en cuanto la toqué. Pensé en esa noche. Como nunca imaginé que la despedida apresurada de esa noche sería la última vez que la vería. Como no debía haber salido. Como no debía haber llegado tan tarde a casa. Me apoyé en la lápida. Solo quería tranquilidad. No quería tratar con nadie. Pero mi teléfono no dejaba de vibrar. No lo había revisado mucho estos últimos días. Solo ahora vi todos los mensajes que Iris había enviado. Los puntajes han salido. ¿Cómo te fue? ¿No planeaban tú y Ascher postular a la misma universidad? Ascher dijo que lo bloqueaste. Nos fuimos de vacaciones al extranjero. Ah, cierto, en realidad planeábamos llevarte con nosotros, pero ustedes dos tuvieron esa discusión, así que Ascher no te invitó. Ustedes dos no deberían estar enojados para siempre. Ni siquiera sabes, hoy estaba totalmente distraído mientras compraba conmigo. Miré esos mensajes sin moverme. No entendía por qué, en un momento como este, aún tenía que recibir mensajes así. Nunca los había odiado y me había odiado a mí misma tanto como en ese momento. Bloqueé a Iris. Cuando cayó la noche, llené mi solicitud universitaria. Mi puntaje fue más alto de lo que esperaba. Elegí la Universidad Z, el lugar más lejano de ellos. Después de enviarla, tomé la pulsera que la abuela me dejó y fui a la estación. No le dije a nadie que me iba. Cambié mi número de teléfono. Con el último dinero que Kim me había tirado, alquilé una habitación en la Ciudad Z. Cuando llegó la noche, tuve otro sueño.
En él, el estrecho callejón estaba cubierto de lluvia interminable, envuelto en gris. La abuela estaba sentada en la entrada de la tienda de bollos. Pero por más que la llamaba, no me miraba. Después de mucho, mucho tiempo, finalmente rompí, con la voz gruesa por las lágrimas, y pregunté: «Abuela, ¿estás enojada porque no te escuché?». Ella aún no respondía. Me desperté sobresaltada, con el rostro empapado en lágrimas. Vagabundé los días siguientes en un estado de confusión. Me obligué a encontrar un trabajo de verano, pero apenas 2 días después, la gerente se me acercó. «Lumi», dijo con suave preocupación, «tu estado realmente no es bueno. Hoy casi pasa algo. Tal vez deberías tomarte un par de días libres primero». Era una persona amable. Tal vez era su forma de hablar, demasiado parecida a la abuela. Mis ojos se enrojecieron de repente. En estos días, realmente había sentido algo extraño con mi memoria. Muchas veces, al regresar a mi habitación de alquiler, instintivamente llamaba a la abuela. Compré una maceta de camelias blancas, que la abuela solía cultivar, y la regué como ella siempre lo hacía.